Hola, hola. Vamos a empezar ahora sí ya nuestra sesión, 8:30 de la noche. Muchas gracias por asistir a la sesión del mes de febrero del Colegio de Cardiología del Norte. El día de hoy vamos a hacer una presentación con dos ponentes, grandes ponentes expertos en un área muy específica de la cardiología. Para empezar, quiero agradecer a nuestro patrocinador, Boston Scientific, la línea de Watchman Flex, que hizo posible este evento y esta reunión para poder compartir esta parte académica con los miembros del colegio, invitados del Colegio Coahuilense de Cardiología. Para empezar, quiero presentar al doctor Mauricio Cortés Aguirre, conocido y amigo de muchos de nosotros. Él hizo cardiología y electrofisiología en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Hizo una estancia en el Hospital Cardioinfantil Bogotá de Colombia y actualmente ejerce su práctica en Zambrano El León y Hospital Regional del ISSSTE aquí en Monterrey. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes, muchos conocidos, muchos amigos de mucho tiempo, algunos más jóvenes, pero qué bueno que estén aquí todos. Es un placer para mí estar compartiendo hoy panel con un amigo, Miguel, un buen proyecto que empezamos hace algunos años y que ahorita va dando frutos. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Cuando a mí me piden hablar de oclusor de orejuela o fibrilación auricular, es un tema que todo mundo conocemos. Como ya sabemos, es la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular, pero también la más difícil de tratar. Y con esas dos cosas, pues abrimos un panorama bastante amplio para poder decidir cuál es la mejor alternativa de tratamiento para todos nuestros pacientes. Pasa a la primera diapositiva, por favor. Y de acuerdo a esto, pues debemos ir individualizando a nuestros pacientes para decidir qué es lo que les podemos ofrecer. Obviamente, el oclusor de orejuela hoy por hoy es una realidad. Lo tenemos en el país y llegó para quedarse, ¿verdad? Si nosotros habláramos de oclusor de orejuela en el contexto de un paciente con FA, pues en esta diapositiva resumiríamos todo, ¿verdad? Aquella fibrilación auricular en la cual no tiene prótesis mecánica, no tiene estenosis aórtica, no valvular, ¿sí? Que necesita anticoagulación de acuerdo al chat-BARF, que ya todo el mundo conocemos. Pues si nosotros queremos llevarlo a un oclusor de orejuela, tiene una indicación 2B. Y ahí acabaría nuestra plática, ¿verdad? ¿Cuál es la indicación de la colocación del oclusor de orejuela? De acuerdo a las guías, 2B. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en México, país? Y en algunos lados de Latinoamérica y del mundo, es que si no tiene indicación 1A, no está bien indicada, ¿verdad? Acuérdense que la que tiene contraindicación es la indicación 3. La 1A obviamente es lo mejor, como ya todos lo sabemos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las 2A o las 2B no tengan indicación, ¿verdad? Es de acuerdo a cómo vamos individualizando a nuestros pacientes y de acuerdo a eso tomar la decisión. Pero 3 no es. Para ahí empezamos a partir. ¿Se perdió la imagen? Ok. Entonces ahí terminaríamos mi plática y ya vamos a cenar todos, somos felices y contentos. Pásame la siguiente, por favor. Una pregunta. Todas estas desde las guías del 2010 tenemos la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad? Yo siempre les digo, cuando una enfermedad no da problemas, es lo peor. Cuando la fibrilación auricular es silente, son aquellos pacientes que debutan con un evento vascular cerebral, ya sea isquémico. Y de ahí puede llegar la evolución natural a ser permanente,
¿sí? Y de ahí las diferentes estrategias, que aquí todavía no teníamos oclusores de orejuela, pero yo creo que los próximos, de acuerdo a los últimos estudios que han salido en las próximas guías de fibrilación auricular, van a estar presentes en un nivel de evidencia un poco más arriba. Pásame a la siguiente. Y también en estas guías, en el 2010 salió esta clasificación, que ya todo mundo conocemos. Paroxística, persistente, persistente de larga evolución y permanente. Yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que esta clasificación actualmente, hoy por hoy, es suficiente para describir la fibrilación auricular? Así que esto es democracia. Levante la mano quien crea que sí y levante la mano quien crea que no. ¿Verdad? Yo en lo personal creo que nos quedamos hoy por hoy años luz con esta clasificación. ¿Y por qué? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Creo que dale uno para atrás. Uno hacia adelante. Otro. Bueno, no sé por qué se pasó así. Pásame la primera. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la fibrilación auricular con la cardiopatía isquémica, pásame la siguiente. Un cateterismo con ectasia coronaria, pues todos quisieran hacer un diagnóstico así, ¿verdad? Que todos los pacientes isquémicos fueran así. O yo también quisiera que todas las fibrilaciones auriculares, pásame la siguiente, por favor, me fueran referidas con una aurícula chiquita, no dilatada, sin ningún problema. Como que si fuera a colocar yo un stent directo a la DEA. Es lo mejor, ¿verdad? Te vistes de gloria. Pásame. O la fibrilación auricular con una enfermedad de tronco, ¿sí? Que ya no está tan padre, pero eso no quiere decir que no se le pueda hacer nada. Obviamente, antes todos iban a cirugía, cuando dijeron todos, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a cateterismo y voy a poner un stent directo al tronco. Todo el mundo se asustó, los cirujanos se enojaron, pero hoy por hoy es una alternativa, ¿verdad? Un stent directo al tronco. No sé mucho de eso, pero lo he escuchado. Entonces, pásame la siguiente, por favor. Como que si nosotros tuviéramos una fibrilación auricular en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Con aurículas dilatadas. ¿Es el mejor escenario? No, pero no por eso no se le debe de ofrecer nada, ¿verdad? ¿Me pasas la siguiente? La siguiente, por favor. O una enfermedad trivascular con lechos no tan buenos, con enfermedad en bifurcación. Pero obviamente el intervencionismo coronario también avanzó y cambiaron todas sus clasificaciones, nada más que ellos los cambian cada 2, 3 o 5 años. Sí, desafortunadamente nosotros mismos los electrofisiólogos todavía no cambiamos ese switch, ¿verdad? Que es lo que hay que cambiar. Una enfermedad isquémica dilatada, ¿sí? Con aurícula grande, con fibrilación auricular. Entonces, no les tenemos que ofrecer nada a estos pacientes o todavía hay algo más que ofrecerles, ¿sí? Pásame a la siguiente. Un clic, por favor. O el peor escenario que yo creo que es de los intervencionistas, una oclusión total, que ahí sí es el único lugar en sala que yo digo, estos procedimientos sí son largos, ¿eh? Se tardan más que nosotros y ya es mucho que decir. Pásame a la siguiente. A una aurícula aneurismática, hablando de la fibrilación auricular. ¿A todos estos pacientes les puedes ofrecer algo? Sí. Ahora ya hay intervencionismo en las oclusiones totales crónicas. Bueno, a la fibrilación auricular, cuando están dilatadas las aurículas o neurismáticas, no es que ya no se deje a libre evolución, es que tenemos algo más todavía que ofrecerles. Se perdió un poquito la imagen. Y por eso, como les decía yo en las diapositivas previas, yo creo y considero que la clasificación que estamos utilizando hasta hoy de las guías del 2010, pues ya está un poco fuera de contexto, ¿verdad? Porque la enfermedad nos alcanzó tanto. Pásame a la siguiente. Como ya estaba de esperarse, ¿sí? Esta es la incidencia proyectada de fibrilación auricular de acuerdo a la edad en Estados Unidos, ¿sí?
Y de acuerdo si lo ajustamos, bueno, una sin ajuste a la edad y otra con ajuste a la edad. Y vemos cómo ambas gráficas, ambas líneas se van aumentando. ¿Sí? Pásame la siguiente. Y si nosotros lo vemos de acuerdo a la edad, aquellos que tienen 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, pues obviamente hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, pero al final de la edad los dos son iguales. La fibrilación auricular va a estar presente en un gran porcentaje de la población. Pásame a la siguiente. Independientemente de cuáles sean los factores de riesgo, con el simple hecho del aumento de la edad, nos va a aumentar el riesgo de tener fibrilación auricular. Obviamente, si tenemos mayores factores de riesgo, pues va a haber mayor incidencia de fibrilación auricular. Yo les digo, esto es como las canas, ¿verdad? Todos vamos a tener canas en algún momento de la vida, unos más, otros menos. Así es la fibrilación auricular y las arritmias en general. Todos vamos a tener arritmias, unos más, otros menos. Pues al siguiente. Y si nosotros nos vamos a México, la realidad, la última encuesta nacional de salud que fue en el 2018-2019, hasta donde me acuerdo, esta es nuestra pirámide poblacional, ¿sí? Pásame otra, por favor. Y nosotros nos enfocamos a los que tienen edad entre 95 y 99 años. Eso quiere decir que hace 20 años que empezó la ablación de fibrilación auricular en el mundo, ¿sí? En el país empezó en 1994. Ese era el porcentaje de pacientes que teníamos de población. Y de eso, pues como ya sabemos, del 1 al 5%, pues van a tener fibrilación auricular. Entonces, pásame a la siguiente. Hoy por hoy, los pacientes, si tomamos solamente los pacientes entre 70 y 74 años, pues nuestra población aumentó bastante, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando nosotros hoy de fibrilación auricular. A las nuevas generaciones que vienen, que son muchos de los que están aquí, pásame la siguiente. Si nosotros agarramos la población hoy por hoy de 50 a 54 años, pues obviamente nuestros números se duplican, ¿verdad? Y esto lo vemos claramente, pásame la siguiente. México 2022, 127,000 millones de habitantes. ¿Sí? Pásame la siguiente. Si nosotros solo agarramos los pacientes que tienen entre 65 y 69 años, entre hombres y mujeres, son cerca de 5 millones. Si nosotros viéramos la prevalencia de la enfermedad, que es el 2%, ¿cuántos serían? Como 90,000 pacientes o 900,000, 90,000, ¿verdad? Pásame la siguiente. Solo agarrando edad entre 65 y 69 años. Si nos vamos a 60 o si nos vamos a 50 años y tomamos en cuenta todos los de 50 hasta los de 95, pues obviamente nuestra población aumenta exponencialmente. Una atrás, por favor. Adelante, otra. Adelante. Una más. Esa, si nos quedamos ahí en esa, esta es la pirámide poblacional de Estados Unidos. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y por qué no hacen tanto como en Estados Unidos? ¿Por qué no ponemos tantos oclusores como en Estados Unidos? ¿Por qué no hacemos tantas ablaciones como en Estados Unidos? Pues aquí está la respuesta. Porque nuestra pirámide poblacional no es igual que la de Estados Unidos. Sí, pásame a la siguiente. La siguiente, por favor. Y tampoco es igual como la de Europa. ¿Sí? Entonces, por simples números, pues nunca vamos a hacer los mismos procedimientos que hacen ellos. Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos en edad el 1.4%, en Estados Unidos tienen el 2.7% y en Europa tienen el 3.3%. ¿Sí? Entonces, nos duplica la población en general. ¿Sí? Desde ahí, por eso no hacemos tantos procedimientos. Una. Dos, otra cosa importante de estas gráficas es que en ningún país desarrollado, obviamente en México no estamos tan desarrollados, pero si nosotros vemos las gráficas, ninguno llega más del 3.5% en su población, ¿sí? Ya sea en Estados Unidos o en Europa. Nosotros, nuestra población más joven, que es de 5 a 9 años,
tenemos el 4.2%. Y eso va a hacer que a la larga, en 10, 20, 30 años, 40 años, nuestra población va a aumentar más que en Estados Unidos, más que en Europa, y esto nos va a hacer más incidencia a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión, como es la cardiopatía isquémica y obviamente como es la fibrilación auricular. Pásame la siguiente, por favor. Entonces luego por ahí también me decían, bueno, entonces, pues, ¿por qué no curan la fibrilación auricular? Pues bueno, está bien, no la curamos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónico-degenerativa, igual que la hipertensión, igual que la diabetes, igual que la cardiopatía isquémica. Y luego me dicen, bueno, entonces, ¿qué te gustaría a ti tener con un paciente? Pues esto, igual que a todos los isquémicos, ¿verdad? Un paciente que esté bien controlado de la presión, un paciente que no tenga apnea obstructiva del sueño, que ya no fume, que no tenga alcohol, que no tenga hiperlipidemia, que baje de peso, ¿sí? Entonces es el escenario ideal que todos quisiéramos tener en cualquier enfermedad, que no es la realidad de México y no va a ser en los próximos 40 años. Pásame la siguiente. Esto es la realidad de la fibrilación auricular en México y en el mundo. Una enfermedad multifactorial y que necesita un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? De los primeros, si bien es el género masculino, es la edad, factores genéticos, no lo es todo. Todo lo que envuelve el entorno de la fibrilación auricular, igual que en la cardiopatía isquémica, igual que en todas las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que ver todo el universo. Pásame al siguiente. Y teniendo en cuenta que la fibrilación auricular puede ser asintomática, como ya dijimos, puede ser sintomática desde palpitaciones, disnea, pero puede llegar al síncope también. Pásame al siguiente, por favor. Otra. Y lo más importante, a los que todos le tenemos miedo, el stroke, ¿verdad? Que aumenta entre el 20 o el 30% de los stroke isquémicos es por FA. Y aquellos que llamamos criptogénicos, pues no son tan criptogénicos, ¿verdad? El 10% es secundario FA. Por ahí hay un paper que tienen los neurólogos, donde dicen, de acuerdo al método de diagnóstico de fibrilación auricular, ya no son tan criptogénicos, ¿verdad? Si pones un holter de 7 días, o si pones un monitor de 3 años, pues el diagnóstico de fibrilación auricular es mucho mejor. Pasa con el siguiente. Otro clic. Y como ya sabemos, el 90% de los cardioembolismos se generan en algo que ya todos conocemos, que es la orejuela izquierda, ¿verdad? Y yo les digo, todavía hay mucha controversia en su utilización para la orejuela, para qué nos sirve funcionalmente o fisiológicamente, pero lo que sí sabemos es que genera coágulos, y el 90% de los coágulos se generan ahí. Pásame al siguiente. Ok, la que sigue. Un clic. Y podemos tener muchas formas de orejuelas, ¿verdad? Pásame a la siguiente. Y entre más difícil sea su anatomía o más compleja sea su anatomía, más riesgo de generar más riesgo de generar coágulos es más presente, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Entonces, para cuando nosotros vayamos a hablar de fibrilación auricular, tenemos que ver en qué escenario nos vamos a topar esta fibrilación auricular. Si es una fibrilación auricular paroxística, si es una persistente de larga evolución o permanente. Después de ahí, tener en cuenta el tamaño auricular. Si está normal, si está con dilatación leve, si está con dilatación moderada, dilatación severa. Y después de la aurícula, nos vamos a la FEBI. Si la FEBI está conservada,
si la FEBI está ligeramente deprimida o si la FEBI está severamente deprimida. Cuando me hablan para comentarme un paciente con fibrilación auricular, yo siempre les hago dos preguntas. ¿Cuánto tiene de FEBI? ¿Y cuánto mide la aurícula izquierda? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, es la estrategia terapéutica que yo voy a tomar para esos pacientes, ¿sí? Y es algo a lo que nos debemos habituar el día con día. Paciente con fibrilación auricular, nos interesa mucho la FEBI y nos interesa mucho la aurícula izquierda. Es primordial. Pásame la siguiente. La siguiente. Otra. ¿Y en qué envuelve el tratamiento de la fibrilación auricular? Si bien el oclusor de orejuela izquierda es una parte bastante importante en su tratamiento, yo les decía hace 5 años, me parece 7 años cuando empezaba esto, si a mí me da fibrilación auricular, estando yo consciente, si no me da un evento embólico antes, yo en lo personal me pongo un oclusor de orejuela, me hago ablación y dependiendo del riesgo del chat que tenga, sigo tomando anticoagulante o no. Porque yo no quiero ser ese 1% que le dé un evento embólico por no estar protegido con todo lo que se puede proteger, ¿sí? Y si tengo un riesgo bajo, tampoco quiero estar ligado a tomar medicamentos anticoagulantes toda mi vida. Sí, mi opinión muy personal, que esto puede cambiar con las guías, como aquellos pacientes que van a una TAVI y que tienen 40 años y que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero cirugía, no quiero que me abran el pecho. Yo he leído que hay una TAVI y quiero que me pongan esa. Porque si ahorita la TAVI no es de primera elección para los pacientes jóvenes, yo no sé qué va a pasar dentro de 15 o 20 años. Yo creo que va a llegar también a ser de primera elección para todos los pacientes. Y de ahí, pues, si nosotros vamos a poner un oclusor de orejuela, tenemos que tener en cuenta el contexto de los pacientes, ¿sí? Si vamos a hacer triangulación de venas pulmonares, lo podemos hacer en el mismo procedimiento. Si vamos a hacer mapeo y ablación de pared posterior, lo podemos hacer en el mismo procedimiento. Si vamos a hacer ablación del mismo cabo tricuspidio, podemos hacer las dos cosas en el mismo procedimiento. O dependiendo de cómo esté, si tenemos un paciente con FEBI deprimida o con FA ya persistente, ya permanente, aquellos que decíamos, no, pues déjalos así, no les va a pasar nada, podemos hacer ablación del nodo AB y poner un oclusor de orejuela, ¿sí? Si tenemos, vamos a hacer terapia de resincronización porque el paciente está dilatado, si vamos a hacer una estimulación gisiana o dependiendo del contexto, dependiendo en qué etapa se encuentre la enfermedad, que es la fibrilación auricular, nosotros vamos a tener la decisión de tener que tomar la decisión de cuál es la mejor terapia. Pero yo creo que el oclusor de orejuela es una parte importante, ¿sí? La longevidad, la calidad de vida y la expectativa de vida del mexicano obviamente también va creciendo, ¿verdad? Yo en lo personal, ¿quién no tiene a su abuelito o a su mamá, los que ya estamos más grandes, de 75, 80 años, 90 años, que apenas pueden caminar, y luego que tienen FA, y luego dejarles anticoagulación, y luego que se caigan, y ahí te encargo, es un borlote, ¿verdad? Aunque hoy por hoy no estén las guías todavía, sí en los consensos de oclusor de orejuela, yo creo que esa es una indicación bastante importante para colocación de oclusor de orejuela. O aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que en la pura insuficiencia renal crónica aumenta el riesgo de un cardioembolismo de un 15 a un 20% más en aquellos pacientes que no tienen insuficiencia renal crónica, pues es otra buena alternativa, un oclusor de orejuela. Pásame a la siguiente. Y los tipos de orejuela, como pues ya decimos, sí, siempre lo hemos dicho, son como los dedos de las manos. Todos son diferentes. Todos son dedos, todos son diferentes. Hay orejuelas de todos tipos y ninguna es igual. Esta es una clasificación de las más frecuentes, pero ya después de que te metes a ver y a colocar oclusores,
igual que todo. Esta clasificación que fue la primera sale sobrando. ¿Por qué? Porque todas las orejuelas son diferentes. Algunos tienen alguna forma muy parecida, pero en general hay algunas mucho más complicadas que otras. Perdón. Y lo podemos ver con diferentes tipos de imagen. Sí, obviamente, hoy por hoy, el eco transesofágico es desde mi punto de vista, es el mejor método de imagen para el manejo en sala, ¿sí?, de un oclusor de orejuela y para el diagnóstico de trombos y para todo, porque lo tienes en tiempo real y lo estás viendo, ¿verdad? Pero lo puedes hacer por venografía o orejuelograma, y puedes hacer reconstrucción tridimensional con tomografía. Por ahí la resonancia también nos puede ayudar un poco, pero el eco transesofágico es bastante importante. ¿Me pasa lo siguiente? No sé por qué se pasaron así. Bueno, pasamos la presentación otra vez, diapositiva, pero al final esto es lo que quería llegar con ustedes. Podemos hacer colocación de oclusor de orejuela, ¿sí?, de acuerdo a lo que podamos o en el escenario que podamos estar. Cualquier escenario no contraindica la colocación del oclusor. Pásame lo siguiente. Si nosotros llevamos a un paciente con crioblación, como era el caso anterior, crioblación y oclusor de orejuela. Si nosotros llevamos un paciente a hacer una ablación con mapeo tridimensional, ablación. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? La siguiente. Aquí vemos, yo les decía, bueno, siempre lo morado es tejido sano, lo gris es tejido enfermo. Lo que tratamos de hacer con los puntos de ablación que están en el último mapeo es homogenizar toda la cicatriz, todo lo tejido, lo que es gris que sea gris y lo que es morado que sea morado, ¿sí?, para no tener puntos que nos estén generando fibrilación auricular, y que hagamos esto no está peleado con colocar un oclusor de orejuela si el paciente tiene indicación. Pues con la siguiente. Ok, bueno, este paciente también es el mismo paciente. Hicimos primero la venografía, colocamos el oclusor, pasemos al siguiente, que al final es el resultado final de la colocación del oclusor. Ok, el siguiente, por favor. Y otros escenarios que podemos tener, aquellos pacientes que tienen una TAVI, ¿sí?, con oclusor de orejuela, aquellos que tienen una TAVI, que tienen marcapasos y tienen oclusor de orejuela, aquellos pacientes que tienen mitraclip y tienen oclusor de orejuela, y todas estas comorbilidades al final van a generar fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque el aumento de la resistencia que tiene la aurícula para su vaciamiento, pues eso aumenta dilatación auricular, eso aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Pasen a la siguiente. Y afortunadamente hay en el mercado bastantes herramientas. Una de estas es el Watchman Flex, ¿verdad? Yo siempre les decía a los de Boston, yo puse pocos Watchman 2.5. ¿Por qué? Porque yo pensaba en lo personal que no era el mejor dispositivo, y siempre se los dije, para cierre de oclusor de orejuela, porque el riesgo era bastante alto. Pero afortunadamente evolucionaron y cambiaron a Watchman Flex, que es otro mundo. Y ahora sí que como que si es manejar un bocho o ir en un Mercedes, ¿verdad? Y puedes agarrar los dos. Solamente todos nos vamos en el Mercedes. Pásame a la siguiente, por favor. Una de las mejorías que hay es que tenemos oclusores para orejuelas más pequeñas, ¿sí?, que antes no lo podíamos hacer, y para orejuelas más grandes. Pásame a la siguiente. Y lo mejor es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de posicionarnos con Watchman 2.5, el training para tú poder liberar un oclusor de orejuela era muy alto. Sí, porque agarrar ese training, cuando salían los ganchos de sujeción, tenía como unos picos, y esos picos hacían perforación de orejuela. Entonces, era un
verdadero borlote. Tenías que tener mucho timing para soltar un oclusor de esos. Con Weissman Flex, bastante noble, y eso yo creo que va a ayudar a aumentar la terapia. Pásame lo siguiente. Y aquí hay diferentes formas donde debería de estar o como deberían de quedar los oclusores, que yo no quise meterme mucho en esto porque estas son cosas más prácticas, más del día a día para el que va a ir a la intervención. Que esto sería otra plática diferente. Pásame la siguiente. Lo que quiero decirles es que hoy por hoy los oclusores están al alcance de todo mundo. Se pueden poner desde en un arco en C, con un eco intracardíaco, o llevarlos hasta hacer resonancia magnética, ¿verdad? Pásame la siguiente. Y sin olvidar que el manejo de la fibrilación auricular, es una enfermedad multifactorial y por lo tanto su manejo es multidisciplinario. Pásame a la siguiente. Entonces yo les pregunto, ¿cómo nos queremos quedar? Con aquel tratamiento que teníamos, como los teléfonos celulares, hace en el 2000, cuando salió no me acuerdo, sé que se doblaba, me acuerdo cómo se llama, algunos de ustedes se va a recordar, no muchos, ¿verdad? Pero ese teléfono negro que se doblaba, que salió en el 2000 y fue el boom, o sí fue el boom en aquel año, pero ahora ya no, ¿verdad? O podemos irnos, pásame a la siguiente, por favor. Podemos irnos al lado oscuro de los millennials, con toda la tecnología, pero ya hasta les da flojera leerla, ¿verdad? Antes teníamos que ir a la biblioteca y el internet y bajarlo y todo eso, o quedarte al alcance del teléfono, o, pásame a la siguiente. Obviamente, la experiencia tiene mucho que ver, ¿verdad? En el manejo de los pacientes. Al fin y al cabo, la medicina sigue siendo arte y ciencia. Hacer una combinación de estas dos cosas para ofrecerles a nuestros pacientes el mejor tratamiento en el mejor momento y lo más importante, oportunamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Mauricio por esta ponencia. Vamos ahorita a pasar a la ponencia de nuestro siguiente invitado, que es el doctor. Es el doctor Miguel Ángel Ramos Guzmán, quien es cardiólogo en el Hospital Mugarza Saltillo y Hospital ISSSTE, y quien hizo su entrenamiento en cardiología en el Hospital Cardiológica de Aguascalientes y ecocardiografía en el Hospital Universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Miguel Ángel, le dejo la palabra para que nos pueda presentar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la invitación al Colegio de Cardiología del Norte. René, muchas gracias por la invitación. Boston, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Buen provecho. Vamos a pasar a que una vez que Mauricio nos dio una excelente charla de las indicaciones, la fibrilación auricular, que realmente pues, es algo que vemos día a día en nuestra práctica clínica. Yo creo que tan frecuente como la hipertensión o los pacientes isquémicos. Pero vamos a ver qué rol tenemos en ecocardiografía para el implante del oclusor de orejuela izquierda. Como bien lo comentaba Mauricio, la imagen y el manejo multidisciplinario de los pacientes pues nos da la pauta para tener mejores resultados en nuestros pacientes y mejorar el menor número de complicaciones. No nos vamos a detener tanto en esto, creo que Mauricio ya nos explicó bastante bien algunos puntos importantes de fibrilación auricular, pero sí, pues el riesgo es bastante alto y obviamente el tener mejor expectativa de vida, pues el riesgo se va a incrementar exponencialmente en el momento de tener fibrilación auricular. La siguiente, por favor.
Ya nos comentó también Mauricio los factores de riesgo de la fibrilación auricular, ¿verdad? Son muchos y que muchos de ellos a veces no los tenemos en cuenta al momento de valorar al paciente y que se nos pueden escapar algunos de ellos. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Que por ahí de pronto se nos escapa interrogar de forma dirigida a algunos de ellos en algunos pacientes. La que sigue, por favor. Muchos métodos para poder diagnosticar. Por ahí algún amigo gastroenterólogo en algún tiempo me hizo alguna broma, decir que la mitad del Congreso de Cardiología eran ahora smartwatch para detección de arritmias y la mitad éramos cardiólogos presenciales. Pues bueno, realmente pues el diagnóstico de fibrilación auricular es a veces muy complejo. Todos quisiéramos que el paciente llegara con un trazo electrocardiográfico de fibrilación auricular y ya tener el diagnóstico, pero pues hemos visto miles de pacientes que llegan con palpitaciones, te haces un holter y difícilmente a veces lo llegas a registrar en 24 horas. Tienes que hacer un screening un poquito más amplio, ¿verdad? O recurrir a algunos otros dispositivos implantables de larga evolución o holter de mayor durabilidad para poder hacer el diagnóstico adecuado de fibrilación auricular. Creo que ya cambió René con esto. Sí. La clasificación, pues, creo que todavía es mucho por escribir acerca de esto, que sí coincido con Mauricio, que de pronto nos quedamos algo cortos, pero bueno, es importante también dentro de la clasificación poder identificar los pacientes que tienen FA valvular y los pacientes que no tienen FA valvular, que sí es bastante importante, sobre todo para la terapéutica en la que estamos, en lo que hoy nos centra. Las implicaciones clínicas, híjole, todos nos centramos en el stroke, pero realmente es bastante amplia las implicaciones clínicas que esto tiene. Por ahí me tocó trabajar en un centro estatal del adulto mayor ahí en Saltillo, ¿verdad? Y junto con el psicogeriatra, yo le pedía que todos los pacientes que tuvieran o que estuvieran diagnosticados con demencia vascular se les hiciera algún estudio de imagen. Afortunadamente tenemos un resonador y se les hacía resonancia y muchos tenían enfermedad vascular multiinfarto, muchos de estos pacientes, y les colgamos un holter y muchos de ellos, a final de cuentas, llegaban a tener fibrilación auricular. Este diapositivo, pues también es muy conocida por todos ustedes. Sabemos que un evento vascular cerebral, cuando se asocia a FA, pues es más mortal y deja más morbilidad, deja más complicaciones a los pacientes que aquellos eventos vasculares cerebrales que no están relacionados a fibrilación auricular. Pues bueno, ya Mauricio nos explicó bastante bien en relación al tratamiento, pero por muchos de nuestros pacientes caminamos con ellos al día a día en cuerda floja, porque tenemos pacientes que tienen alto riesgo de embolismo, pero también tienen alto riesgo de sangrado al momento de prescribirles anticoagulación oral. Entonces es caminar al día a día con ellos en la cuerda floja y tratando de hacer equilibrio entre uno y otro, que de pronto suena algo complicado. De tal forma que creo yo que sería muy práctico poder clasificar a los pacientes en 4 grupos, los pacientes con FA, en aquellos que tienen bajo riesgo de hemorragia y bajo riesgo de un evento cardioembólico. Creo que aquí pues la decisión terapéutica no nos va a causar tanto problema para poder tratar a los pacientes. De igual forma, en aquel paciente que tiene bajo riesgo cardioembólico, pero que por algún motivo tiene alto riesgo de hemorragia al recibir anticoagulante, pues pudiéramos omitir el anticoagulante. A final de cuentas, su riesgo de hemorragia, su riesgo cardioembólico será bajo. De igual forma, no nos causaría tanto problema el bajo riesgo de hemorragia y un paciente con alto riesgo cardioembólico, pues pudiéramos darle el anticoagulante sin ningún problema, a sabiendas que su riesgo de hemorragia es bajo. El problema es con los pacientes que tienen alto riesgo de hemorragia y que a su vez tienen alto riesgo de evento cardioembólico. Son con los que caminamos al día a día en cuerda floja, tratando de hacer un equilibrio entre el beneficio y el riesgo del anticoagulante, y es aquí donde creo yo que, bueno, se ha centrado la terapéutica para los pacientes de oclusión de orejuela, y que seguramente en algunos años pasará como la TAVI, ¿no? Que en un momento salió para los pacientes que eran de alto riesgo quirúrgico y que, bueno, poco a poco ha ido ganando campo la TAVI en algunos otros tipos de pacientes que no son ya considerados de alto riesgo. Pero ¿qué rol tenemos nosotros como ecocardiografistas en el implante del oclusor? Pues tenemos un rol, creo yo, y no es presunción, creo yo que es un rol bastante importante, ¿verdad? Y yo les recomendaría, no castiguen tanto a sus ecocardiografistas, mándenle los pacientes antes para que el ecocardiografista conozca bien al paciente, la anatomía, etcétera. Ok, porque de pronto nos hablan ya cuando está en sala, no lo conocemos y de pronto, pues sí, es algo difícil, ¿no?
Entonces vamos a ver algunos puntos ecocardiográficos importantes en el rol para el implante del oclusor de orejuela. Y bueno, entre ellos, pues vamos a ver la elección del paciente candidato, que bueno, seguramente ya lo veremos en la clínica, pero desde el punto de vista ecocardiográfico siempre será importante ver la anatomía de la orejuela izquierda, ¿ok? Que es el primer punto, y como bien mencionaba Mauricio, pues existen algunos puntos importantes para poder analizar si el paciente pudiera ser candidato o no, pero desde el punto de vista de su anatomía, para poder implantar un oclusor de orejuela y que este sea exitoso, pero sobre todo también que sea de bajo riesgo. Todos hemos visto estas diapositivas y conocemos a la perfección la anatomía de la orejuela. Sabemos que anatomías hay diversas y que creo que la clasificación, esta clasificación de 4 morfologías de pronto queda algo corta, y lo hemos visto en la práctica del día a día, que de pronto te encuentras con algunas orejuelas que no le hayas forma de qué es. Ok, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Estas son las anatomías clásicas y típicas. De acuerdo, se describe que algunas pueden ser más trombogénicas que otras, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas, el paciente con fibrilación auricular y que llega a tener algunos otros factores de riesgo, pues a final de cuentas va a tener riesgo de hemorragia. Uno de los puntos importantes que hemos de tener en cuenta al momento que hemos de tener en cuenta en general para el paciente con oclusión de orejuela es que la orejuela en su pared realmente no tiene un espesor constante. Hay orejuelas en las cuales el espesor de la orejuela llega a ser tan delgada, ¿verdad? Como una membranita, una telita de cebolla, que es fácilmente que se puede perforar, y ese es un punto bien importante que debemos de tener en cuenta para el momento de la oclusión. Debemos evaluar los músculos pectíneos. Hay músculos pectíneos que están muy cerca del ostium, ¿de acuerdo? Y que de pronto con algunos dispositivos pueden quedar no completamente excluidos al momento del implante del oclusor, ¿verdad? Y todavía pues no quitarle al paciente el riesgo de cardioembolismo. El rol de la multiimagen sigue siendo bien importante. Creo que la ecocardiografía no es lo único. Siempre que se tenga a la mano la tomografía, creo que también será importante echar mano de ella, ¿de acuerdo? Porque nos puede dar la pauta también para tomar algunas decisiones terapéuticas o elegir el tamaño del dispositivo, pero por ahí acá salió un paper hace algunos meses en donde también por tomografía podemos ver la relación de la vena cava, de la vena pulmonar superior izquierda, que es la que vemos contigua a la orejuela, ¿verdad? Y la relación de esta con la orejuela podemos elegir por tomografía. Desde la tomografía podemos nosotros predecir dónde sería el mejor sitio de punción para poder llegar más coaxial a la orejuela. Entonces, la multiimagen sí es bastante importante. Pero bueno, no siempre tenemos orejuelas tan bonitas y tan de libro, ¿de acuerdo? Existen algunas variables y que debemos tener en cuenta porque son variantes que pues, pronto pueden ser complejas para el momento de estar en sala, implantar el oclusor de orejuela. Ok, tenemos la chicken wing, que de pronto suele ser muy angulada, así que no te va a permitir tal vez ingresar hasta el fondo de ella. Ok, las cactus, que sabemos que son de pronto con lóbulos muy cercanos, ¿verdad? El saco de viento y la coliflor, que bueno, son las anatomías clásicas y típicas. Sin embargo, pues existen algunas otras ya descritas, como aquella que puede ser 2 lóbulos muy grandes con un ridge o una división muy proximal al ostium, y una o anatomía en cono que suele ser de poca profundidad, ¿verdad? Y que estas llegan a provocar un poco más de compresión al oclusor y estar en riesgo de que este llegue a luxarse. Entonces, son anatomías que debemos de tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y aquí vemos algunos ejemplos. Digo, cuando estás en sala, de pronto comienzas a echar a andar mucho tu imaginación y comienzas a hallar formas, ¿verdad?, que no están por ahí descritas. Este es un caso que tuvimos en el Hospital Muguerza en Saltillo para un oclusor de orejuela, y pues bueno, y al momento de hacer la fluoroscopía, vean ustedes que, pues bueno, esto fue lo que nos pareció que tenía la forma, ¿verdad? Seguramente era una alita de pollo con tu segunda porción muy pequeña, pero bueno, a final de cuentas, de pronto te puede dificultar porque no tienes una
una buena profundidad para poder meter el catéter o que te pueda provocar un mayor riesgo. Esta orejuela en cono, vean ustedes, con muy poca profundidad, un ostium muy grande, muy amplio. Ok, vemos perfectamente la circunfleja, que es punto importante anatómico para poder hacer mediciones, ok, y al momento de soltar el oclusor. Pero vean ustedes cómo hace este pliegue dentro de la orejuela relacionado con el ciclo cardíaco, ¿verdad? Esto es una morfología en cono, pero que, bueno, a final de cuentas vino a dificultar, ¿verdad?, el implante. Este caso decidimos, ¿verdad?, no mejor ponerle oclusor, se quedó sin oclusor. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, tener el Watchman Flex en sala, ¿verdad?, para intentar poner un Watchman Flex, de acuerdo, pero bueno, en ese momento decidimos mejor no tratar. Poca profundidad, alto riesgo de ruptura y pliegue que es dinámico por ahí, pues bueno, con el riesgo de que nos fuera a soltar o que fuera a complicarse más el implante con muy poca profundidad. Esta es una anatomía compleja. Esta otra anatomía la tuvimos ahí en el liste de Saltillo. Ven ustedes cómo de pronto la primera impresión que me dio esta imagen al momento de hacer la evaluación ecocardiográfica es que tenía un trombo dentro de la orejuela, pero ya observándola bien, pues veíamos que era un repliegue, realmente era una orejuela, ¿verdad?, con un pliegue muy proximal al ostium y que realmente tenía dos lóbulos. Al momento de hacer la imagen tridimensional, veíamos como si fuera una orejuela de doble orificio, ¿verdad?, con este pliegue dentro de ella que prácticamente dividía la orejuela en dos, ¿ok? Y pues bueno, son de pronto anatomías que ya estando en sala de pronto te pueden complicar para poder tomar decisiones. Esta es la imagen fluoroscópica, ¿verdad?, de uno de los lóbulos, pues bueno, sin una anatomía clásica y típica de las que estamos acostumbrados a ver, ¿de acuerdo? Esta es la imagen del eco, una vez que el catéter se introdujo en alguno de ellos. A final de cuentas se decidió poner un oclusor muy pequeño, solamente en algunos de los lóbulos. Pues bueno, este es un caso de terror, ¿verdad?, al momento de la sala. La evolución, de una vez que vimos la anatomía, que bueno, puede ser algo compleja como acabamos de ver, otro de los puntos importantes es descartar que tenga trombo dentro de la orejuela. Ese es uno de los puntos en los cuales de pronto ya estando en sala te puede decir no pongo el oclusor, que te puede cancelar el procedimiento. De ahí la importancia y la recomendación es mándelo siempre a un eco transesofágico previo en el cual el ecocardiografista que va a estar en sala con ustedes va a conocer al paciente, va a conocer la anatomía, ¿verdad?, y va a ver si realmente tiene algún trombo o no. Todos sabemos que podemos apoyarnos del Doppler pulsado en el ostium de la orejuela. Si rebasa ciertos centímetros por segundo, podemos inferir que existen pocas posibilidades de que tenga o no tenga trombo, pero de pronto los pacientes con FA, pues las velocidades por sí llegan a ser algo bajas. El Doppler color también nos puede ayudar para poder clasificarla, y cuando buscamos o queremos que los trombos lleguen, no sé por qué no corre esta, queremos ver un trombo grande y gigante y que nos diga aquí estoy, ¿no? Y que podamos decidir no ponerle. Sin embargo, pues existen algunas otras posibilidades de que el paciente tenga trombo y que necesitamos ser muy acuciosos para ir a buscarla. Este es un paciente que tuvimos en el ISSSTE también para oclusor de orejuela y que en su momento se decidió no implantar el oclusor, pero vemos ahí que tiene un trombo en una orejuela bastante amplia. Pero hemos visto trombos tan pequeños como este paciente que le íbamos a hacer, primero iba a hacer cardioversión eléctrica, ¿verdad? Y que se decidió en su momento no hacerla, ¿de acuerdo? Porque tenía un trombo muy pequeño metido en algún músculo pectíneo. Ok, entonces las imágenes de trombo no esperamos ver un trombo siempre grande ocupando gran parte de la orejuela. Los trombos suelen ser muy pequeños, y el paciente que tiene las orejuelas que tienen muchos músculos pectíneos, y si tenemos imagen en tercera dimensión, podemos hacer la reconstrucción para ir a buscar de forma intencionada los trombos o los trombos ahí metidos, ¿ok? Entonces sí es bastante importante.
existe mucha controversia cuando vemos esta imagen, ¿verdad? Es decir, ¿es un trombo o es solamente contraste espontáneo, que es bastante frecuente verlo en los pacientes con fibrilación auricular, ¿verdad? O ya es un trombo en formación. Ok, este es un paciente que también lo teníamos programado para oclusor de orejuela en el ISSSTE y que decidimos no meternos ahí, pues ya lo tomamos como un material gelatinoso prácticamente con formación en trombo, ¿verdad? Por acá tenemos otro paciente también con formación de trombo. Ok, entonces los trombos pues llegan a ser con una amplia gama de características ecocardiográficas y que debemos tener mucho cuidado con ello. Si tenemos una anatomía amigable, ya descartamos que existiera trombo, pues lo siguiente es hacer el análisis del sitio de punción. Creo que es uno de los pasos más críticos y más importantes para poder tener éxito en el implante de oclusor de orejuela. Una adecuada punción te va a garantizar menos tiempo en sala de hemodinamia para hacer el implante del oclusor, okay, y menos complicaciones. Sabemos que el mejor sitio es un sitio inferior y posterior para poder entrar coaxial. Sin embargo, existen algunos septum que de pronto llegan a ser algo neurismáticos y que al momento de recargar la aguja de punción, el intervencionista pues se va a desplazar hacia la parte media, ¿ok? Y nosotros debemos de evaluarlo y predecirlo desde antes, ¿de acuerdo? Para poder darle todos estos detalles al intervencionista, o de pronto el paciente puede tener foramen oval o tener por ahí alguna comunicación interauricular, ¿de acuerdo? Y también son puntos importantes, inclusive los remanentes embriológicos de la desembocadura de la vena cava, que también llegan de pronto a confundirte con la formación de trombo ya cuando estás adentro. Entonces, si tiene remanentes embriológicos, hacérselos saber también al intervencionista y tú darle seguimiento en el transimplante para poder diferenciar si es la formación de un trombo en el procedimiento o no. Todos quisiéramos ver septum así de amigables, ¿verdad? Para poderlos funcionar, no neurismáticos, firmes, para poder hacer una punción bastante amigable. Pues bueno, sin embargo, pues ya vimos algunas características que no, ¿verdad? El Doppler color pues nos ayuda mucho a poder evaluar si existen defectos o no. Les comentaba de pronto algún remanente embriológico, ¿verdad? Como es aquí donde llegan los catéteres de los intervencionistas y utilizamos mucho la proyección bicaval para poder hacer la punción y nos apoyamos del explain para poder colocar bien al paciente. De pronto esto nos puede confundir si no lo teníamos previsto desde antes con un trombo de reciente formación en el catéter, ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado con ello. Y existen septum en los cuales de plano va a ser algo compleja la punción, como es el septum lipomatoso, ¿ok? Pues obviamente no nos va a permitir hacer una adecuada punción en el sitio correcto, que es posterior inferior. Sin embargo, los septum lipomatosos siempre te dejan un área de oportunidad para poder hacer una adecuada punción. Este septum lipomatoso es el mismo paciente de la orejuela del doble orificio de entrada. Entonces ya desde la punción ya era un paciente algo complicado para poder accesar a la orejuela, ¿verdad? Entonces fue un caso ahí de terror en sala, ¿ok? El otro punto más importante y crítico pues, es hacer una adecuada medición de la orejuela. Creo que si haces una adecuada medición de la orejuela vas a poderle al intervencionista tomar la mejor decisión para hacer una adecuada elección del dispositivo. Les comentaba, si tenemos disponibilidad de la tomografía, debemos echar mano y siempre tratar de cotejar los hallazgos tomográficos con los hallazgos ecocardiográficos para poder hacer una adecuada medición. Aquí algunas diferencias entre la tomografía y el ecocardiograma transesofágico en relación a las mediciones y a los hallazgos en la orejuela, lo que nos puede llevar también la tomografía, también nos ayuda a identificar algunos trombos. Ok, debemos estar muy relacionados con las proyecciones que hace el intervencionista o el implantador, ok, porque son las mismas proyecciones que nosotros vamos a tener al momento de hacer la ecocardiografía. Estas son las mediciones que nosotros hacemos para los diferentes dispositivos. Para el Watchman, ahora pues es bastante sencillo, es mucho más fácil poder hacer las mediciones para el Watchman, es rápido, es confiable, ok, y te ayuda a tomar una decisión más adecuada. No necesitas hacer más mediciones y ahora con el Watchman Flex ya no necesitas hacer
o medir profundidad, que ese era un tema con el Watchman 2.5, el Watchman previo, que tenías que tener lo mismo en la zona de anclaje o lo mismo en donde era el ancho del oclusor, lo mismo que tenías que tener de profundidad para poder tener la seguridad de poca complicación o evitar perforación. Con este Watchman Flex, obviamente ese tema quedó de lado. Lo único que tienes que medir, ¿verdad?, es la zona de anclaje, que sea una zona amigable para poder elegir bien el dispositivo. Ya no necesitas medir la profundidad, aunque sean orejuelas con muy corta profundidad, siempre te va a dar área de oportunidad para poder implantar el oclusor de forma adecuada. Debemos apoyarnos en 4 proyecciones principalmente, 0 grados, 45, 90 y 135 grados para poder hacer las mediciones. Obviamente nunca vemos orejuelas completamente circulares, casi siempre son ovoides, de acuerdo, tienen un diámetro mayor, un diámetro menor, en las cuales tú tienes que ir a buscar en estas diferentes proyecciones para poder elegir el tamaño del dispositivo. Un punto importante es la identificación de la circunfleja, que esta siempre tiene un recorrido bastante constante, ¿ok? Y pues bueno, en sala de pronto suele ser algo complicado y siempre le recomiendo hacer mediciones antes, ¿verdad? Y si no es posible, conoces al paciente hasta el momento del procedimiento, hagan mediciones al momento de que entró en anestesia general, pero también hagan mediciones una vez que se hizo la punción, o que el paciente entra a sala en ayuno, algo deshidratado, con hipovolemia, y de pronto nos es algo complicado visualizar la orejuela de forma completa y clara. Ok, pero una vez que se hace la punción, podemos pedirle al intervencionista que pase algo de líquido o al anestesiólogo pase algo de solución fisiológica para poder ver el tamaño real de la orejuela. Ok, podemos comenzar a hacer algunas otras mediciones, pero la recomendación siempre será una vez que el paciente le hayan pasado algo de carga de volumen o cuando el intervencionista haga la punción transeptal. Ok, parece ser que con eso y con el simple hecho de pasar solución para lavar catéteres, etcétera, ya te da la oportunidad de poder hacer mediciones reales de la orejuela y que no te vayas a quedar corto con un oclusor, ¿verdad? Y bueno, son algunos tips que hemos adquirido ahí con el paso del tiempo, que de pronto se nos complica. Esta es una paciente que tuvimos ahí en la ciudad de Saltillo, que se implantó un Watchman Flex. Esta es una proyección de 0 grados, ¿ok? Y realmente prácticamente hacemos 2 mediciones. Localizamos el Rich, ¿verdad? O el pliegue cumarínico, ¿verdad? En su división con la vena pulmonar superior izquierda, localizamos el borde y de ahí, dependiendo de la anatomía de la orejuela, son de 1 a 2 centímetros de profundidad y luego de ahí vemos identificado la circunfleja y trazamos una línea perpendicular para ver la zona de aterrizaje. Y estas medidas o estas mediciones se hacen en las 4 proyecciones para poder tener las adecuadas mediciones y poder elegir el tamaño del dispositivo, que con este dispositivo, a comparación del previo, también te da un poco más de margen para poder elegir el dispositivo, puesto que la estructura del oclusor te permite tener un poco más de margen en milímetros, más o menos, ¿verdad? Para poder que la medición sea adecuada. Estas son las 4 proyecciones. Este es un paciente que tuvimos en el ISSSTE Saltillo, ¿verdad? A 0 grados, 45, 90 y 135 grados. Y vean que de pronto a 45 grados de pronto suele ser la medición más pequeña por la anatomía de la orejuela y de pronto la medición más grande la podemos hacer o la encontramos a 0 o a 135 grados y estas habitualmente las cotejamos con fluoroscopía para que no quede duda, ¿de acuerdo? Pero siempre busquen también que el paciente esté bien hidratado. Este es un paciente que se hicieron mediciones tanto por eco, por tomografía previo al implante. Ok, la tomografía también nos ayuda a evaluar el orificio de entrada, el ostium, para ver si es ovoide, ver el diámetro mayor, el diámetro menor. Al momento de implantar el oclusor, pues la anatomía ovoide se pierde, queda un poquito más circular y es algo que también debemos de tener en cuenta. Ok, y siempre hacer la reconstrucción en la zona de anclaje, no exactamente en el ostium, porque te vas a quedar a lo mejor un poquito más amplio, ok, que la zona de anclaje. Entonces, buscar siempre la zona de anclaje o de aterrizaje para hacer las mediciones también por tomografía. Pues bueno, se hacen las mediciones tanto por eco, por tomografía y por fluoroscopía. Afortunadamente creo que no hemos tenido mucha diferencia en los casos, siempre cotejan bastante bien,
Inclusive ha habido algunos pacientes en los cuales por cuestiones de insuficiencia o de enfermedad renal crónica en el cual queremos utilizar menos medio de contraste, se omite las tomografías y se omiten las mediciones por fluoroscopía y nos vamos con puro eco, y creo que sí hemos tenido bastante buenos resultados para hacer un adecuado implante. Estas proyecciones, la de 135, la de 45, son las proyecciones que nosotros o que el intervencionista va, que cotejan con las proyecciones por fluoroscopía. El intervencionista utiliza la oblicua anterior derecha con caudal, pero el oblicuo anterior derecha con craneal, que más o menos cotejan con, si nosotros giráramos la anatomía o giráramos la imagen del eco, coteja con la de 135 y con la de 45 grados, que es habitualmente en la de 45 grados donde mejor la ves, donde mejor ves la orejuela para el momento de hacer la entrega del dispositivo a 45 o 0 grados. Habitualmente 45 es la que mejor te va a dar para poder hacer la entrega del dispositivo y es una de las proyecciones que utiliza el intervencionista para hacer la entrega del mismo. Siempre les digo que nos den la oportunidad antes de iniciar, cuando están lavando al paciente, que lo meten en anestesia general, antes de que hagan la punción o mientras el intervencionista prepara su equipo de punción, etcétera. Siempre nosotros tratar de hacer un barrido ecocardiográfico, no solamente irnos directamente a la orejuela, tratar de documentar si el paciente tenía derrame pericárdico previo o no, pero de acuerdo que es una de las complicaciones que debemos de tener cuidado. Yo en lo particular hago las 3 proyecciones, 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras para identificar si tiene derrame pericárdico o no, y si lo tiene, pues tener una imagen documentada para irla comparando en el trans. Durante el procedimiento va a haber algunos tiempos muertos desde el punto de vista del implantador y que nosotros podemos aprovechar para ir a buscar de forma intencionada derrame o alguna otra complicación. La punción, nos apoyamos en la primera imagen que vemos en una imagen bicabal, donde nosotros vamos a localizar el septum. Habitualmente el intervencionista lleva su hoja de punción hacia la vena cava superior y va haciendo un retiro, ¿verdad? De forma controlada y siempre bajo visión fluoroscópica y de eco para llevar la posición de la aguja al sitio inferior. Una vez que estamos localizados aquí, nos podemos apoyar con el splane si es que nuestro equipo de eco lo tiene para poder localizarlo no solamente inferior, sino también llevarlo posterior, lejos de la aorta para poder evitar alguna complicación. Y si tenemos a Explain, pues seguramente nuestro equipo también tendrá tercera dimensión, entonces también será importante porque de pronto en los septos muy aneurismáticos el intervencionista recarga mucho su aguja de punción y puede existir riesgo de complicación de perforación de la pared auricular. Entonces podemos nosotros apoyarnos de la ecocardiografía tridimensional para ver que la punción no vaya más allá, y que no se vayan a lesionar algunas otras estructuras. Esta es una imagen en Explain donde vemos inferior y prácticamente en grandes vasos podemos localizar lo posterior, lejos de la aorta que estaría por este lado para evitar complicaciones de la misma. Esto con la finalidad de que entre lo más coaxial posible a la orejuela. Sí hemos tenido algunos casos en los cuales se tiene que hacer una segunda punción, retirar todo el sistema y hacer una segunda punción para poder entrar más coaxial porque se te dificulta. Y aquí sí tendrán que estar muy bien en el mismo canal, tanto el intervencionista como el ecocardiografista para poder hacer una adecuada punción. De pronto existen casos en los cuales ya llega el ecocardiografista y ya subieron, ya puncionaron, ¿verdad? Y al momento de querer hacer la entrega, les tenemos que decir, ¿sabes qué? Esta punción no te va a ser útil para poder hacer una adecuada entrega del dispositivo y tienes que hacer de nueva cuenta la punción. Entonces sí, procurar, ¿verdad? Que tenga esa adecuada punción para que puedas entrar de forma coaxial, ¿de acuerdo? Y que tu dispositivo realmente quede lo más central posible, lo más coaxial posible al trayecto de la orejuela. Si no entras, de pronto te puede provocar que quede algún hombro, o que no quede cubierto por completo algunos músculos pectíneos. Entonces la punción te va a ayudar a que entres coaxial y que tengas un adecuado posicionamiento del oclusor. Siempre que tengan en sala tercera dimensión, creo que va a ser bien importante poderlo guiar algunos pasos en tercera dimensión para evaluar el catéter. Este es el catéter de entrega del dispositivo, ¿verdad? En el cual nosotros podemos evaluar el catéter. De pronto los pacientes llegan a formar trombos, ver y verificar que realmente estén dentro de la orejuela. De pronto desde el punto de vista fluoroscópico, el intervencionista
piensa que está en la orejuela y está en la vena pulmonar. Entonces, si tienen 3D en sala, va a ser bien importante y lo pueden utilizar y les va a dar mucha seguridad para poder hacer una adecuada punción. Realmente son movimientos muy finos para poder hacer los cambios de posición y ver la orejuela, pero puedes ver desde el trayecto del sitio de punción del catéter hasta su desembocadura en la orejuela, ¿ok? Y cuando están ya muy bien familiarizados los intervencionistas, te piden ellos mismos que les des cierta proyección para tener la garantía y seguridad de que están en una adecuada posición. Esta otra imagen en 3D donde le estamos mostrando al intervencionista que está su catéter dentro de la orejuela. Cuando son septos muy aneurismáticos, casi siempre la punción es mecánica, vaya. El intervencionista recarga la aguja, recarga el catéter y después expone la aguja para poder hacer una punción. Sin embargo, cuando te queda a ti la duda si va a ser una punción limpia por el septo aneurismático, de pronto se pueden ayudar por radiofrecuencia para poder hacer una punción sin dañar o con el riesgo de perforación de alguna otra estructura. Este se hizo por radiofrecuencia, de los primeros casos que hicimos ahí en Saltillo, un paciente que tenía de pronto algo de aneurisma del septum y no quisimos correr el riesgo, no se quiso correr el riesgo, le pedimos que lo hiciera por radiofrecuencia. Y la liberación del dispositivo, pues es la parte más importante, de acuerdo con el Watchman Flex, pues ya mencionaba Mauricio, nos mostraron una diapositiva donde el dispositivo realmente puede navegar en el interior de la orejuela bastante seguro, sin el riesgo de perforar uno de los inconvenientes del dispositivo previo, ¿ok? Y pues bueno, la entrega del dispositivo habitualmente la hacemos a 0 o 45 grados, que es donde mejor vemos la orejuela, ¿ok? Aquí se está liberando el dispositivo, debemos ir a buscar la circunfleja, que no vaya a quedar con compresión por la liberación del dispositivo, que quede permeable, ¿ok? Ver que la parte que va a quedar de la orejuela sin ocluir realmente es una parte lisa, que no tenga músculos pectíneos, ¿ok? Porque si no, pues bueno, le vas a dejar por ahí el mismo riesgo cardioembólico al paciente. Y existe un algoritmo para poder evaluar si el dispositivo desde el punto de vista ecocardiográfico está bien implantado, o que con pocas posibilidades, o que sea un implante exitoso. Primero la posición, que es algo visual para ver lo que les comentaba, ver la relación con la circunfleja, ver su relación con el RIS, que no tenga por ahí músculos pectíneos, que dé el ancho realmente del dispositivo, buscar la compresión, ¿verdad? Que realmente los especialistas de Boston te ayudan mucho ahí para poder hacer cálculos rápidos, ¿verdad? Y sacar la compresión adecuada del dispositivo, que no vaya a quedar con una compresión menor por el riesgo de que se vaya a luxar, ¿verdad? O el dispositivo que ande por ahí después suelto, ¿verdad? Y el sellado, que bueno, nos apoyamos aquí del Doppler color, modificamos nuestra escala de Doppler para poder evaluar si existe un adecuado sellado o no. Realmente son pasos que los haces rápido y en sala, de acuerdo, para poder buscar este es un paciente donde vemos que realmente nos da el ancho del dispositivo, no es un dispositivo que quede corto, o que tiene una imagen que yo la comparo como si fuera una fresa o una manzana con su tallo, ok, esta es la imagen que debemos de buscar para poder hacer las adecuadas mediciones, sobre todo de compresión. Existen algunos dispositivos en los cuales de pronto es permisible que quede un poco de hombro fuera de la orejuela, ok, pero no debe ser mayor a 10 milímetros, ok. Con este dispositivo, con el Watchman Flex todavía es un poquito más tolerable esto del hombro, ok, pero sí tenemos que ir a buscar las 4 proyecciones. En la proyección donde invariablemente, casi invariablemente vamos a tener hombro, es en la proyección de 135 grados y en la de 45, es una proyección de 45 grados, vemos un poco de hombro, pero todavía algo permisible, ok, medimos de hombro a hombro, obviamente viendo el tallo para ver que tenga una adecuada compresión del dispositivo y que tenga pocas posibilidades de luxación. Una vez que existen las mediciones, debemos ir a modificar nuestra escala de color, ir a buscar de forma intencionada si existen fugas, ir a buscar vena contracta, etcétera. Afortunadamente, pues este paciente fue un implante exitoso, ¿verdad? Con algo de hombro, pero todavía dentro de lo permisible. Este es otro paciente que tuvimos en años previos también ahí en estos Saltillo. Debemos ir a buscar de forma intencionada si existiera por ahí algún
hombro, ¿verdad? Y el intervencionista hace una maniobra que se llama torque test, ¿verdad? Que jala el dispositivo y nosotros podemos verlo a través del eco para ver si está bien anclado el dispositivo. Ok, debemos darles cuando haga el torque test, aparte de la fluoroscopía, debemos darle la imagen ecocardiográfica, ok, y procurar que no sea tan fuerte el jalón que le dan al dispositivo, ok. Y esta es la imagen de un dispositivo ya implantado, ¿verdad? Vean ustedes cómo habitualmente se quedan algunos dispositivos con algo de hombro dentro de lo permisible, pero completamente ocluida la orejuela. Cada vez más nobles los dispositivos. Y al final, pues, evaluamos el sitio de punción, ¿verdad? Que habitualmente queda con el defecto en el sitio de punción. No hemos tenido algún caso que tenga alguna repercusión hemodinámica. Algunos de ellos, inclusive, en su eco de control a los 3 meses ha desaparecido esta comunicación que queda por el sitio de punción. Y de nueva cuenta, ir a buscar si hubo derrame o no al final del procedimiento, de acuerdo, para estar tranquilos y poder dormir en paz, sin la preocupación de que el paciente hizo derrame, que es uno de los puntos bastante importantes. Obviamente con el One-Man Flex, pues el riesgo de perforación de la orejuela es prácticamente mínimo, ¿verdad? A comparación de otros anteriormente. Uno de los complicaciones en las cuales debemos estar muy atentos nosotros como ecocardiografistas es ir a buscar tanto derrame como formación de trombos en la camisa o en el sistema de entrega. Este es un caso que tuvimos también ahí en Saltillo, ¿ok? Donde, pues a pesar de haber pasado la heparina, a pesar de tener un ACT adecuado, ¿verdad? Que es otro de los puntos también importantes que nosotros debemos estar siempre al pendiente del personal de enfermería, si ya se tomó el ACT, ¿verdad? Es un paciente que formó un trombo ya una vez cruzada el septum, en la punción y del lado izquierdo. Afortunadamente, Mauricio logró retirar prácticamente el sistema, lavarlo y vean cómo se formó el trombo en el sistema de liberación del dispositivo. Este no fue un Watchman, fue otro dispositivo. Pero bueno, es algo que debemos de también tener precaución. Cuando trabajamos en orejuela, hacemos zoom o damos mucha profundidad para enfocarnos exclusivamente en la orejuela. Cuando el paciente comienza a formar derrame, ok, comienza a formarlo en este pliegue que tiene entre la orejuela, ¿verdad? Y la vena pulmonar superior izquierda. Tenemos un repliegue aquí de pericardio que es habitualmente donde comienza a formarse algo de derrame pericárdico. ¿Verdad? Vean ustedes, esta es la imagen periprocedimiento antes de que se formara derrame, y vean ustedes cómo este triángulo, por así decirlo, del repliegue entre la pulmonar y la orejuela, ok, comienza a ser un poquito más amplio y de pronto te olvidas ir a buscar esos pequeños detalles, pero que si lo identificas pronto puedes informarle al intervencionista y dar tratamiento pronto, funcionar al paciente pronto. Esta es la misma paciente, ¿verdad? Que comenzó hicimos algunas otras predicciones y vean ustedes cómo al momento de darnos cuenta ya llevaba bastante derrame. Es una imagen de trasofágico en 4 cámaras, vean todo el derrame que ya tenía la paciente. Ok, pues bueno, te queda a ti como experiencia, ¿verdad? De estar al pendiente, ¿verdad? Que ese punto anatómico es el primer sitio donde se comienza a formar, Siempre que tengamos en tercera dimensión, hay que hacer una imagen en tercera dimensión del dispositivo antes de concluir, ¿verdad? O estar todos en un común acuerdo que el dispositivo puede liberarse. Este es un dispositivo en el cual ya se pensaba liberar. En la vista 2D lo veíamos adecuadamente posicionado, en fluoroscopía se veía bastante bien. Sin embargo, le hicimos 3D y vean cómo este dispositivo se estaba parcialmente luxado y se tuvo que reacomodar. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad de hacer una imagen en 3D previo a la liberación para tener una garantía de que realmente está bien colocado. Pero este es el mismo dispositivo ya una vez bien colocado, pero el mensaje es, si se tiene 3D, hay que utilizarlo para tener un mejor éxito en el implante y no soltarlo previo. Estas son algunas de las características del Watchman previo versus el One-Man Flex, que bueno, ya nos vamos a detener. Mauricio ya nos dio algunas características del Watchman que ahora se tiene, y si no me equivoco, ya no se está implantando Watchman 2.0, ya es puro Watchman Flex, de acuerdo, y que bueno, nos da bastante garantía. Estas son
una tablita, lo que les comentaba, una tablita en la cual el Watchman previo, ¿verdad? Hasta dónde, qué orejuelas, qué medidas de orejuelas podían incluirse, ¿verdad? Vean ustedes que tenemos muy poco margen, por ejemplo, en elegir un 21, un 24, y tenemos que ser muy precisos al momento de hacer la medición. Hoy en día con el Watchman Flex, pues nos da un poquito más de margen, ¿verdad? Si podemos elegir un 24, un 20, ¿verdad? O un 24 y un 27, no nos, con muy poco probabilidad de que este llegue a quedar o que llegue a ser un tamaño inadecuado. Ok, el Watchman previo tenía que tener una compresión entre 8 y 20. Hoy en día, pues hay un poquito más de margen, entre un 10 y un 30, y eso te da la posibilidad de que puedas elegir con mayor seguridad el dispositivo. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Agradezco mucho tu presencia y muchas gracias por la invitación.